Bienvenidos a Mi Huella, un programa de Utopía Ecuador. Este es un espacio en el que buscamos generar un impacto positivo para las personas y la sociedad en general. Una de las formas de alcanzar este objetivo es justamente mediante las voces de las personas que reflexionan sobre la importancia de la sostenibilidad. Primero queremos agradecer a la Universidad de Hemisferios por permitirnos la grabación del programa en sus estudios. Hoy contamos con la presencia de Rosana Manosalvas. Rosana es bióloga, coordinadora de acciones por la Amazonía en la Fundación Ecociencia, cuenta con maestría en Educación para el Desarrollo y está terminando un doctorado en Ecología Política del Agua. Se define como una mujer que cree en un mundo distinto y en que podemos ir creando cada día las utopías. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias. Rosana, justamente haciendo alusión a tu frase, ¿qué significa la sostenibilidad para Rosana? Bueno, ahí volviendo al tema de que soy una mamá, soy una mujer, soy una quiteña, yo creo que la sostenibilidad no puede ser un concepto global que se aplica de la misma manera en todos los sitios y en todos los rincones del planeta, ¿no? Nosotros tenemos unas particularidades y en ese sentido creo que las personas, los seres humanos, tenemos que ir construyendo la sostenibilidad y ahí va cambiando un poquito el concepto. Para mí, por ejemplo, mientras estaba estudiando la carrera conocí a un profesor maravilloso, un costarricense que llegó a la Universidad Católica donde se estudiaba biología pura y dijo no, o sea, tenemos que trabajar con la gente porque con la gente vamos a lograr la conservación de la biodiversidad, de los bosques, de los páramos. Y él hablaba mucho esto de superar la pobreza. Y esto te estoy hablando de hace 30 y tantos años, ¿no? Para Rolando era súper importante que todos viviéramos en condiciones dignas, estas palabras que aparecieron más tarde. Entonces, creo que en este caso para los ecuatorianos y ecuatorianas y para los que vivimos en ciudades, es un reto, ¿no es cierto?, tratar de que todos tengamos unas condiciones más o menos decentes, diría yo, para vivir, ¿no? Esto incluye lo que comemos, cómo nos movemos, lo que nos vestimos, cómo hacemos que, digamos, no porque yo tenga mucho dinero o porque no lo tenga, cada cosa, cada acción que yo llevo a cabo está destruyendo más el planeta. Ese es el reto y entonces es como una actividad constante que uno la hace de manera consciente, es llegar a tener esa conciencia y decir, ok, ¿me voy a comprar este nuevo iPhone, sí o no? No necesito, no me lo compro. No importa, por eso insisto mucho en que cuánto dinero tengas, porque a veces también pues dejamos de comer o no sé qué y nos compramos el iPhone porque estamos muy obnubilados con este tema del consumo, ¿no? Y justamente con base en lo que estás contando, ¿cómo vives tú esa sostenibilidad? Yo creo que es complejo, es difícil. Yo me levanto cada mañana y digo, a ver, ¿cómo logro esa sostenibilidad? Obviamente hay todo este tema del reciclaje, de que todos los plásticos que yo uso, que si consumo, por ejemplo, verduras orgánicas que provienen de una finca, del motilón, y cómo esas verduras que llegaron a mi casa no consumieron tanto transporte, o sea, no consumieron tanto combustible fósil. Pero es un reto cada mañana. Te levantas y tomas tus decisiones, entonces vas haciendo, ¿voy a usar el auto hoy o no lo uso? ¿O comparto el auto con mi hijo? ¿Cómo hago para cuando llego a la oficina también? Es decir, voy a consumir cosas que no sean, por ejemplo, carne de vaca, no consumo todos los días, pero sí me gusta la carne, entonces trato de como, ok, voy a hacer una vez a la semana, entonces te pones como tus propios retos. Pero justo mencionaba este tema del reciclaje porque creo que la sociedad ecuatoriana y la sociedad en general, estoy hablando más bien del mundo, ha hecho todo esto de reciclemos el plástico, ¿no es cierto?, reciclemos el aluminio, reciclemos el cobre, entonces hay esta cosa que está muy bien, este círculo, no sé, virtuoso, de volver a usar, ¿no es cierto?, el plástico, voy a poner por ejemplo. Pero eso no es suficiente y yo creo que hay un nivel, y lo he visto mucho en la clase alta quiteña, por ejemplo, de que, ok, yo reciclo todo en mi casa y soy la ama de casa maravillosa, pero no es suficiente. Yo creo que hay temas de, por ejemplo, cuántos autos tiene tu familia, cuánto petróleo estás consumiendo a la semana, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuánto lujo y ostentación está en tu casa. Entonces son decisiones de dónde viene la madera de tus muebles,
¿Sabes de dónde viene esa madera? ¿Está esa madera certificada? Entonces, cada una de nuestras acciones, ¿no? Y estoy hablando nuevamente de la clase alta o clase media quiteña que puede, o la guayaquileña, cuencana, que puede tomar esas decisiones, pero para mí también hay, digamos, otra sostenibilidad que se puede llevar a cabo desde las familias pobres, o las familias campesinas, las familias rurales. Y eso consiste en que esas familias deberían tener un mínimo de una alimentación que tenga proteína diaria y no tengamos, por ejemplo, el caso de niños desnutridos en el Ecuador. Entonces, no vamos a alcanzar la sostenibilidad, ni aunque cubriéramos y conserváramos todos los bosques de este país y de la cuenca amazónica, si nuestros niños no están bien alimentados. Entonces, no hay sostenibilidad verde nada más, ¿no? Entonces, yo me mato reciclado, pero mis niños están enfermos, mis niños están desnutridos en otra provincia de este mismo país. Por eso es tan complejo, es una utopía que se va construyendo y se va construyendo, y cada país tiene que ir marcando esos pequeños logros y alcances que tiene que lograr, que tiene que alcanzar para lograr la sostenibilidad. Todo esto también tiene mucho que ver tal vez con la educación ambiental, ¿no? Que es algo en lo que tú también te has especializado. ¿Cómo ves el tema de la educación ambiental aquí en el país? La educación ambiental empezó hace unos 30 años también, ¿no? Y me parece que al principio era una educación ambiental también como, a ver, y no digo que esté mal, pero empezó así, ¿no? ¿Cuántos bosques tenemos? ¿Cuántos manglares hay? Y era muy concentrada en saber el número de especies. Entonces nos pasamos, no sé, 10, 15 años los biólogos haciendo inventarios y mostrando cuáles eran los sitios más biodiversos del Ecuador o los más biodiversos en aves. Y eso está bien, y está bien para una primera etapa, ¿no? Pero nuevamente la educación ambiental, yo ya no la llamo siquiera educación ambiental, la educación ambiental tiene que ser una educación para ser un habitante de este planeta. O sea, debemos educarnos para aprender a vivir más livianamente en un planeta que ya es muy finito. Nos hemos comido muchos recursos, los casquetes polares se están derritiendo, hay una Amazonía que se está carcomiendo día a día, ¿no es cierto?, con grandes pastizales para soya, o por aquí en el Ecuador, por ejemplo, cambios de selva para sembrar más palma africana. Es decir, hay una serie de condiciones que nos van a decir, hay unas alertas, ¿no? Y eso es lo que efectivamente tenemos que cambiar. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con política pública, la sostenibilidad tiene que ver con, por ejemplo, también, digo yo, ¿no?, la industria ecuatoriana, tiene que ver con el sector privado no puede estar por aparte, el sector privado tiene ya que hacer cambios sustanciales en sus formas de producir todo, ropa, zapatos, lo que produzcamos aquí a nivel de país. No podemos seguir produciendo como producíamos hace 10 o 15 años, o sea, ya no hay planeta que resista. Entonces, es una responsabilidad colectiva también, y como digo, esto es como ser mejor ciudadano. Entonces, si tú me dices sostenibilidad, para mí tiene que ver con no violencia a la mujer, derechos de los LGTB. No existe sostenibilidad si no podemos pensar en estas otras cosas sociales que nos definen como seres humanos, que nos definen como una sociedad absolutamente compleja, absolutamente, ¿no es cierto?, que tiene muchos retos, pero no podemos hablar de sostenibilidad como si fuera una cosa aparte, ¿no?, la parte verde, sino que es sostenibilidad a nivel de una sociedad distinta. Y justamente tú, con tu trabajo, has visto todos estos impactos ya en campo, en territorio, en las comunidades. ¿Cómo transmitir el mensaje para que otras personas también se interesen? Porque para muchos la Amazonía queda lejos o queda en otro lugar, en otro mundo, cuando estamos muy cerca en realidad de las principales ciudades del país. Sí, yo me he dado cuenta, y bueno, no ahorita, digamos, pero me he dado cuenta de esto que tú dices, ¿no? Y voy a mencionar una cosa que no, pero Perú justamente está viviendo eso, porque Lima le da la espalda al resto del país. Lima es Lima y el resto no existe. Y en el Ecuador nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Está Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero tú sales, y yo siempre digo, tú sales de Machachi y ya no tienes hospitales, ya no tienes escuelas, ya no tienes colegios, ya no tienes universidades. Entonces, eso es lo que le hace que este país, digamos, cuando hablamos de las votaciones o de qué tipo de decisiones estamos tomando como sociedad, vivimos una realidad
la mía, tan chiquitita. Yo vivo en Quito, me muevo en mi carro, voy a comprar al Supermaxi, regreso, y esa es mi realidad. Entonces, desconocemos esas otras realidades de los pueblos indígenas, por ejemplo, de los pueblos indígenas amazónicos. Son unos pueblos tan amenazados, no solo porque sus medios de vida, en este caso los bosques, sus ríos, ¿no es cierto?, están siendo explotados para la minería, taladas la balsa para mandar a China, sino también porque su cultura, su identidad, sus valores también están siendo amenazados. Entonces, yo he visto ese cambio en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Cuando fui a Cuyabeno hace 30 años, eso era como el paraíso terrenal. Entonces la gente entraba en unas canoitas chiquititas y navegábamos muchas horas hasta llegar a donde estaba el campamento donde nos quedábamos. Y ahora tú ves y son 7 lanchas cruzándote, turistas de todos los países, ¿no es cierto? Y claro, hay un tema ahí monetario, es decir, me imagino yo que, bueno, no solo las empresas privadas, pero las comunidades están aprovechando, están recibiendo dinero. Pero eso ha transformado su identidad. No estoy diciendo que se queden ahí como el buen salvaje para siempre igual, pero no hay una valoración. Y eso les pasa a los jóvenes Waorani, a los jóvenes Shuar, a todos. O sea, ahí están los mismos espejos que trajeron los españoles y que dicen que nos engañaron. Son los mismos espejos ahora, ¿no? La tecnología, el Facebook, el Internet, el Instagram. Entonces, ahí hay una amenaza de que no hay una conciencia, es decir, yo quiero esto y lo voy a manejar así, o sea, voy a tener mi teléfono y lo vamos a manejar así, pero no pierdo otras cosas de los valores, ¿no es cierto?, como pueblo indígena que no tengo. Esa posibilidad no existe, simplemente hay una asunción y ahí hay que pelear muy duro para que estos pueblos y sus bosques no desaparezcan. Entendiendo toda esta problemática, ¿cuál es tu compromiso con la sostenibilidad? A ver, yo creo que, claro, ya creo aportar con un grano de arena, bueno, cada vez que uno, por ejemplo, ¿no?, estamos trabajando con pueblos indígenas en Amazonía y haciendo que ellos mismos miren por sus bosques, controlen sus bosques con sistemas de altísima tecnología, con la NASA, con Google, trabajamos con fondos de Bezos, trabajamos con fondos noruegos. Es decir, hay una situación a nivel mundial, lo que la Greta puso el grito en el cielo y todo el mundo como, sí, hay cambio climático. Hay unas condiciones que creo que hacen que, siendo un país pequeño, porque nosotros tenemos poquitico de la Amazonía, ¿no es cierto?, de toda la cuenca, pero hay unas condiciones que hacen que el Ecuador llame la atención. Entonces, yo creo que cada vez que logramos que alguien, no puede ser Leonardo DiCaprio, diga, yo quiero invertir en Ecuador, yo quiero condiciones distintas. Cada vez que una familia Waorani, cada vez que una mujer Waorani se empodera y dice, no más a la violencia doméstica, no más al dinero que venía de la petrolera a través de mi esposo, sino que yo voy a tener mi economía, voy a vender cacao, voy a vender mis artesanías, y tiene dinero para sus hijos, y tiene dinero para su salud, para lo que sea, ¿no?, vestimenta, cuadernos, lo que sea. Yo creo que esas son las diferencias que van cambiando poco a poco esa realidad. Perfecto, Rosana. Y bueno, para finalizar, si pudieras definir cuál es la huella que quieres dejar, ¿qué nos podrías decir? A ver, ahora que se ha puesto de moda la huella, la huella de carbono, la huella hídrica, bueno, sí, efectivamente quisiera vivir lo más ligero posible en este planeta. Ese creo que es un reto súper importante. Te digo cosas como muy personales que he tomado. Por ejemplo, yo no uso perfumes porque hacen pruebas en animales y me parece absolutamente innecesario. Yo me hago mi propio shampoo, mi propio jabón, pero sí me baño. Y también, bueno, todo este tema de, ¿no es cierto?, de mi generación, pensando en mi generación, nosotros estábamos muy acostumbrados al papel, a los libros, a los papeles. Voy aprendiendo de las nuevas generaciones que, mira, tienes todo, tu tesis y todo está en una cosita así de un disco duro y ya no necesitas. Entonces, creo que el mundo también y las generaciones de ahora, yo creo que hay que aprender, porque nosotros tenemos que enseñarles cosas y ellos también nos enseñan. Entonces, esto de aprender a vivir ligero, de quitar tanta cosa que tenemos alrededor,
de vivir con lo que realmente necesitamos, con lo básico. Eso es la huella, no hay que hacerse tanta bola, digamos, ¿no? Y creo que hay además otra huella, o sea, esa es la que tenemos que dejar menos carbono consumido, menos agua contaminada, ¿no? Pero por otro lado creo que es importante que la gente vaya dejando, ya voy a hacer como poética, una huella distinta, es decir, tener estas convicciones súper claras para que tú pelees y tú defiendas esos criterios. Entonces yo creo que a lo largo de mi vida, no voy a decir cuántos años, pero a lo largo de mi vida sí he tratado como de quizá hacer lo que no todo el mundo hacía. Y bueno, un poco rebelde, pero esa rebeldía por una buena causa que creo que es justamente la vida en el planeta. Muchas gracias, Rosana, muchas gracias por dejarnos esta huella y por compartirnos con nosotros tus hábitos y motivarnos también a seguirlos. Y bueno, llegamos al final de este programa. Agradecemos nuevamente a Rosana, a la Universidad de Hemisferios por este espacio y a todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima y muchas gracias.